Me llamo Cristóbal Sánchez y por mucho tiempo fui testigo de Jehová. Me gustaría poder relatarles cómo fue que dejé de serlo y cómo el Señor Jesucristo me ha llamado de la oscuridad en la que estaba a su luz maravillosa. En su primera carta general a los cristianos, el apóstol Pedro nos recuerda que Jesucristo, la luz del mundo, nos ha llamado de la oscuridad a su luz maravillosa. Me gustaría hacer de esas palabras inspiradas el tema de este relato porque estoy convencido de que nuestro Señor Jesús continúa invitándonos a su luz a todos los que Él llama. A principios del año 1981, yo estaba en la Central Mundial de los Testigos de Jehová en Brooklyn, llamada Betel. Había estado trabajando allí ya desde hace ya más de 13 años en el Departamento de Traducción al Español. Y había participado en la traducción de muchos libros, folletos, discursos, cartas, tratados, así como artículos de las revistas Despertad y La Atalaya. Como todo testigo de Jehová en aquel tiempo yo creía que estaba en la luz que Jehová Dios suministra por medio de la sociedad Watchtower. Creía también que los testigos de Jehová tenían la verdad de Dios. Mi esposa Norma creía lo mismo que yo. Pero el Señor Jesús, en su bondad infinita, nos llamó a los dos a la vez. Este es el relato de cómo sucedió. Es algo muy curioso que aunque los testigos de Jehová han leído vez tras vez la Biblia y saben que Jesucristo es la luz del mundo y la verdad, cuando ellos hablan de estar en la verdad y estar en la luz, en realidad no se están refiriendo a Jesús, sino a pertenecer a la sociedad del nuevo mundo de los testigos de Jehová. Fue a principios del año 1981 que comencé a discernir el llamado de nuestro Señor de venir a Él, la luz del mundo y la verdad. A fin de que todo el que lea pueda entender más fácilmente, permítame explicarle una creencia de los testigos de Jehová. Ellos creen que solamente un pequeño rebaño de 144,000 llamados israelitas espirituales o cristianos ungidos van a ir al cielo a estar con Cristo. Estos son los únicos hijos de Dios. El resto de los fieles forman una grande muchedumbre de otras ovejas mencionadas por Jesús en Juan capítulo 10 y versículo 16. Según la teología de la sociedad Watchtower, estos tienen la esperanza de vivir para siempre en una tierra paradisíaca. Entre los testigos queda un pequeño resto de los 144,000. Estos, como ya expliqué, son los hijos de Dios y se supone que estén ungidos por el Espíritu Santo. Los otros testigos acompañan a este resto y los sirven. Alrededor de enero del año 1981, un amigo que venía a ayudarnos a traducir en el departamento de traducción debido a la cantidad de trabajo que teníamos, me ayudó a entender por primera vez el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Ahí dice, según la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Me fue necesario leer varias veces ese texto antes de recibir su importe. Según esas palabras inspiradas, si una persona tiene fe o cree que Jesús es el Cristo, esa persona ha nacido de Dios, es hijo o hija de Él. No hay excepciones, pues el texto dice claramente, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Me gustaría volver a repetir las primeras palabras de ese texto. Todo el que cree, sí, no hay excepciones. Aquellas palabras sencillamente querían decir que todos los testigos de Jehová podían tener la esperanza de ir al cielo a estar con Cristo Jesús y ser hijos de Dios, aún ahora, mientras vivían en la tierra. Mi única objeción era el hecho de que Jesús había dicho que Él tenía otras ovejas a las cuales habría de llamar. La Watchtower enseña que esas otras ovejas son la grande muchedumbre del capítulo 7 de Revelación, las cuales, según ellos creen, vivirán en la tierra. Mi amigo me ayudó a ver que Jesús había dicho en varias ocasiones que Él había sido enviado
solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que durante su vida el mensaje del Evangelio solamente se había predicado a los israelitas. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, el mensaje se comenzó a predicar a los gentiles también, es decir, a las otras ovejas. Así, o de ese modo, Jesús comenzó a llamar a sus otras ovejas. Esto en realidad me aclaró el capítulo 7 de Revelación, donde se muestra el cuerpo entero de los que alcanzan la salvación. Primero, un número relativamente pequeño de israelitas, que en símbolo se representa como 144,000, y a continuación, un número tan grande que no se puede contar, es decir, una grande muchedumbre de todas las naciones o gentiles. Ahí estaban las dos partes del un solo rebaño del gran pastor Jesucristo, las ovejas perdidas de la casa de Israel y las otras ovejas procedentes de todas las naciones. Es difícil de entender la felicidad que aquel conocimiento me trajo. Aquello también me ayudó a comprender el texto de Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahí dice: no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. En aquel tiempo los testigos de Jehová solamente enseñaban que solo los 144,000 están en unión con Cristo, pero yo no me sentía condenado, y estoy seguro de que la gran mayoría de los testigos tampoco se siente condenado. Ellos son personas que aman a Dios y que tienen fe en Él. Sin embargo, de acuerdo con la propia enseñanza de la Watchtower, a menos que uno sea del grupito pequeño de los 144,000, uno no está en unión con Cristo. Y estos son los únicos que, como dice Pablo en Romanos 8:1, no tienen condenación. Ahora podía ver que la Biblia muestra que todo el que tiene fe en Jesús está en unión con Él, y por lo tanto no tiene condenación. Gracias a Dios por su gran misericordia en nuestro Señor Jesucristo. Como resultado de esto, varias cosas cambiaron en mi vida. Primeramente, comencé a leer la Biblia como nunca antes lo había hecho. Los testigos de Jehová creen que la Biblia aplica principalmente a los 144,000. Pero ahora yo podía leer la Biblia como si me aplicara a mí también. Comencé a leer, y lo que es más maravilloso, comencé a entender. Quiero hacer un paréntesis aquí para explicar que mi esposa comenzó a entender también las verdades que yo había aprendido. Mi madre ya las había entendido por su propia cuenta aún antes que yo, y mi padre pronto comenzó a abrir los ojos también. Esto sin duda fue una gran ayuda para nosotros cuando al fin nos expulsaron, pues no estábamos completamente solos, nos teníamos los unos a los otros. De modo que comencé a hablar a mis mejores amigos acerca de la gloriosa esperanza que el Evangelio le ofrece a todos. Pronto uno de ellos me traicionó y a mis espaldas me denunció como traidor a la organización. Debido a esto fuimos expulsados. Sin embargo, antes que eso sucediera, aprendí de la Biblia dos cosas maravillosas que de veras me ayudaron a soportar la prueba que nos aguardaba. La primera de ellas tuvo que ver con el tiempo del fin. Los testigos de Jehová creen que el tiempo del fin comenzó allá por el año 1914 y que poco después de ese tiempo Jesucristo nombró el resto ungido de ellos como el esclavo fiel y discreto mencionado en el capítulo 24 de Mateo. Yo, como parte de ellos, creía fielmente que el alimento espiritual era distribuido únicamente por medio de ese esclavo fiel y discreto, es decir, la sociedad Watchtower. Pero, leyendo el libro de Hechos, en el capítulo 2, me di cuenta que aquello no era cierto. Allí el apóstol Pedro, hablando ante la muchedumbre de judíos que oía a los apóstoles y discípulos hablar en lenguas en el día del Pentecostés, declaró que aquello era el cumplimiento de la profecía de Joel que dice: y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne. Hechos 2:16 y 17. Pedro estaba diciendo allá en el primer siglo que la profecía del capítulo 2 de Joel se había cumplido, y esa profecía hablaba de los últimos días.
Es decir, Pedro estaba diciendo que los últimos días ya habían comenzado en aquel día de Pentecostés. Pronto aprendí que los últimos días bíblicos se refieren a toda la era mesiánica, desde la primera venida de Cristo en la carne hasta su regreso. Son los últimos días porque es el último período de la historia humana que se originó allá en el Edén con Adán y Eva. Tal como hubo un período de patriarcas y de Moisés, de los jueces, de reyes, de los profetas, etc., así también hay un último período, el período del reino, el período mesiánico. Aquello no solamente derrumbaba de un planazo la fecha de 1914, también derrumbaba la idea de que la sociedad Watchtower hubiera recibido alguna comisión especial de distribuir el alimento espiritual en el tiempo del fin. De hecho, de mi propia lectura de la Biblia, yo podía ver que el Espíritu Santo me estaba alimentando sin necesidad de la Watchtower. La segunda cosa que aprendí fue aún más maravillosa y de verdad marcaría el principio de mi acercamiento a aquel que nos llama de la oscuridad a su luz maravillosa. Tuvo que ver con Jesucristo y la honra que yo como testigo de Jehová le daba. Yo había hecho mi propia grabación en cassette del Evangelio de San Juan, según la versión popular de las Santas Escrituras. Estaba oyendo el capítulo 5 de Juan, cuando de súbito las palabras de los versículos 22 y 23 penetraron en mi mente por primera vez. Ahí Jesucristo dijo, y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. Recuerdo que detuve la grabación y volví a escuchar esas palabras varias veces. Después busqué esos versículos en todas las diferentes traducciones de la Biblia que yo tenía a mi alcance. Enseguida compartí el punto con mi esposa. Las palabras de Jesús eran muy claras. Los verdaderos adoradores le dan al Hijo la misma honra que dan al Padre. Yo sabía muy bien que nosotros, los testigos de Jehová, no hacíamos eso. Aquello me mostró que todas las obras que hacíamos eran en vano. De ahora en adelante me propuse que hasta donde yo entendía, le daría a Jesús la misma honra que le daba al Padre Celestial. Aquel entendimiento me ayudó a liberarme mentalmente del poder de la sociedad Watchtower. Ya nunca volvería a estar a su merced, hipnotizado por lo que ellos publican. Estas dos verdades y su significado me permitieron atravesar, sin desplomarme, la prueba a la que muy pronto tendría que enfrentarme. Además, como ya expliqué, mi esposa y mis padres estuvieron de parte mía y me sirvieron de gran ayuda y estímulo durante aquel tiempo difícil. Tengo que decir que la familia de mi esposa, sin embargo, permaneció como testigos de Jehová y que hasta ahora nunca hemos podido nunca hemos podido convencerlos para que ellos también acepten a Jesucristo nuestro Señor. Pero continuamos orando siempre por ellos con la esperanza de que algún día ellos también puedan abrir los ojos. Como ya había dicho, en cuanto aprendí de las Escrituras que la esperanza celestial y el ser hijo de Dios era algo que estaba disponible a todos, o a todo el que tiene fe, no a un número pequeño, comencé a hablar de esto con mis amigos. Quería compartir con ellos este glorioso mensaje. Poco después de esto, uno de ellos me traicionó. A mis espaldas habló con los dirigentes de la sociedad e informó lo que yo les había dicho. Poco después tuve que enfrentarme a un comité judicial, no de 3 individuos, como casi siempre es el caso, sino de 5 personas. Estos hombres, incluso un miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, me trataron de una manera muy difícil de comprender. Era como si yo para ellos fuera un gran criminal. En una ocasión me compararon con un gusano que osaba mirar al cielo. Las sesiones del juicio se celebraban en el último piso de uno de los edificios de la fábrica de la Watchtower.